Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan en las redes sociales de Moderno Legal. El día de hoy, en esta sesión del podcast, tengo el gusto de que nos acompañe la maestra Ilse Dantán, a quien conocí de una historia larga que vamos a platicar a lo largo del día de hoy, pero que nos va a venir a platicar sobre temas de publicidad, de marketing y en general de la creatividad, que debe de ser definitoria en los negocios. Un gusto, amiga. Y bueno, antes que nada y empezar en la presentación, nos gustaría que nos platicaras de ti, quién eres, qué te gusta hacer, cuáles son tus hobbies. Amigo, me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo con ustedes, con la gente que nos escucha y sobre todo que me invites a este proyecto tan bonito que tienes, donde buscas compartir y explorar temas inexplorados y eso me encanta. Entonces, gracias por hacerme parte también de este proyecto. Bueno, yo soy Ilse Dantán, tengo una licenciatura en comunicación e información, soy maestra en marketing digital y actualmente estoy empezando con mi propia empresa, estoy arrancándola sobre pues mercadotecnia y publicidad, ¿no? Está enfocada directamente a eso. Las cosas que hago todos los días que me gusta hacer, bueno, pues es sobre todo ver los atardeceres, me encanta, es mi actividad favorita de ley, no me la pierdo. Hay días en los que hay muchas nubes y se ve fantástico, hay días en los que no se ve tan fantástico, pero igual me encanta y ahí estoy presente. También otra cosa de las que me gusta hacer es tomar fotografías. Mm, mm, Tomo fotografías todo el tiempo, si pudiéramos decirlo como más enfocado de manera profesional, digamos, con mi cámara, reflex y todo, no es todo el tiempo, en realidad, son, mm, soy muy selectiva con eso y lo hago nada más cuando tengo una idea muy específica en la mente o cuando me contratan para eso, pero así que yo me ponga a tomar fotografías todo el tiempo, no, eso lo hago con mi celular y obviamente pues las hago bien, ¿no? Lo mejor que puedo, pero pues algo ya muy profesional es diferente. Y bueno, como te platiqué, soy la señora de las plantas. Ahora porque me encantan las plantas y estoy metiéndome así de lleno a todo el mundo botánico prácticamente. Mm, y eso me pasa con todo. En realidad, me meto de lleno a los temas y a las cosas que me apasionan, porque realmente me apasionan. Y ahorita estoy con eso, ese es mi tema top, las plantas. Las plantas. Creo que todo el mundo tenemos o determinado tiempo en el que llegamos a eso, ¿no? O sea, el tema de las plantas. Yo ahorita estoy en el tema de que si cuido una planta tiene que ser un cactus, porque de otra forma no, no hay manera. Pero todo el mundo llega a ese punto como de tratar de cuidar el medio ambiente, es embellecer los espacios, o sea, en general las plantas ayudan mucho, incluso hasta generan armonía, ¿no? En un hogar. Entonces, creo que es algo natural, creo que es algo natural llegar a esa parte, ¿no? Es como parte de la adultez, nivel 2 o nivel 3 de la adultez. Sí. No, y es que descubrir ese mundo es increíble. Yo era la persona que tenía un cactus y se le moría. O sea, sí, Sí. sí, te entiendo, de drástico. Pero después justamente me di cuenta y entendí que son seres vivos que hay que tener cuidados con los seres vivos, así como los tenemos con nosotros mismos y con las demás personas con las que convivimos, también con las plantas, ¿no? Y como dices, son pues en realidad tiene una función más allá de la estética. Nos conectan con la naturaleza, que es algo, como dices, algo que viene ya programado en nosotros y que necesitamos acercarnos a ella de alguna manera, ¿no? Y entonces tener algo que nos conecte con la naturaleza nos llena el alma. Y yo creo que mientras más crecemos, nos acercamos a estas etapas señoriales, tenemos esta necesidad de satisfacernos internamente, ¿no? Y de crecer y de evolucionar nuestra alma, nuestro espíritu, o como lo quieran llamar. Y creo que una de las cosas importantes es justo acercarnos a las plantas. Sí, tiene alguna, o sea, tiene alguna implicación, incluso hasta
ya cultural. No sé si te das cuenta que, por ejemplo, hay películas o gente cuando dice, no, es que me voy a retirar y siempre se van al campo, ¿no? O sea, debe de haber algo psicológico en nosotros que bajo determinado, pasar determinadas crisis, superar determinados momentos, cerrar ciertos ciclos, si dices, necesito estar más en contacto con algo que no sea como lo superficial o lo banal, que normalmente siempre se apega como a las ciudades, a lo más moderno y tratar de conectar con la naturaleza, ¿no? O sea, algo debe de haber ahí que a todos o sea, nos lleva a ese camino en un momento u otro, pero es un sendero que Claro. todos caminamos. Oye, y ahora que lo mencionas, y eso es súper interesante este tema porque, bueno, ahora estoy trabajando como en el sector del desarrollo inmobiliario y, pues, bueno, como te digo, siempre que me meto a un tema, pues me meto a profundidad, ¿no? Y ahora he estado mucho metida en este tema y ahora lo que es tendencia, lo que busca la gente, ya no es irse a un penthouse, pues no sé, a la casa más top del residencial más top de la ciudad, ¿no? Ahora lo que busca la gente es irse a los espacios naturales, pero en construcciones que no dañen realmente la naturaleza, ¿no? O sea, que estén en armonía con la naturaleza. Y eso ahorita es lo que está en tendencia y lo que se viene, pues, a un futuro, ¿no? Es súper interesante cómo vamos migrando hacia allá como humanidad, porque justamente es lo que estamos buscando ahorita, ¿no? Esa conexión con nosotros mismos, con la naturaleza, con todo, la energía universal. Y aquí el problema es que Aguascalientes está bien seco, o sea, no hay un lugar donde puedas construir algo porque no hay nada, ¿no? O sea, no hay un arbolito, o sea, nada, nada, está completamente pelón y creo que es una cosa que deberían de ver las autoridades, porque, no sé, por ejemplo, recientemente que vengo de Europa, allá todas las calles tienen árboles, todas, todas, hacen sombrita, embellecen la ciudad, ayudan a la contaminación. Y regresas a Aguascalientes y cosas, estas cositas que se ven en el desierto, así pasando, Sí. lo único que llegas a ver porque no hay nada, o sea, realmente es una ciudad que entiendes el calor que está haciendo, porque realmente está desolado, ¿eh? Desolado. Y es algo importante que debería de tomarse en cuenta, ¿no? Sí, es terrible ir caminando por las calles y que no haya un árbol que te dé Mm, sombrita, Sombra, no, porque los árboles que sí dan sombra son súper refrescantes. O sea, puede estar haciendo el calor terrible en la calle, pero das un pasito ahí al arbolito y ya te sientes ya. súper fresco, ¿no? Ujú. Sí, así debería estar tapizado toda la ciudad, pero bueno, pues ya será cosa de que se De pongan las tiempo, pilas, ¿no? de que empiecen a plantar los árboles, porque no hay nada. Está muy Y triste que esa bueno. parte. En realidad que todos nos pongamos las pilas, o sea, Sí, si lo que queremos es una ciudad así como más llena de árboles, por ejemplo, bueno, pues entonces tomamos la iniciativa, ¿no? Y vamos y plantamos un par de árboles y los cuidamos y bueno, es parte también de la ciudadanía tomar esa responsabilidad. sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, amiga, a ver, vamos a empezar a hablar de negocios. Debo decir que a él se la conozco de cuando trabajamos en gobierno, hace algún tiempo, y antes de eso, le di una clase ahí de aspectos legales del marketing digital, que es un tema que va mucho con mi especialización. Pero la verdad es que digo, realmente nos conocimos más cuando estábamos en gobierno y el ratito del chismecito en las mañanas y trabajamos juntos algunos proyectos de que seguro de los dos aprendimos bastante, ¿no? Entonces, aquí lo importante es la creatividad para ti, ¿por qué es importante en los negocios? Creo que la creatividad va a ser tu diferenciador de cualquier otro negocio. Si tú tienes una empresa, mm, ya hay 50,000 empresas iguales a la tuya. O sea, si tú vendes, no sé, paletas, ya hay 50,000 personas vendiendo paletas. La creatividad es lo que te va a dar el diferenciador de esas 50,000. Y cuando tú utilizas tu creatividad de manera positiva
para darle un valor agregado a lo que tú estás ofreciendo, entonces ya no formas parte de esas 50,000 empresas, ya eres la única empresa que está haciendo eso. ¿Por qué? Porque está siendo creativo. Creo que es súper importante y no solamente aplicarlo a las empresas, o sea, me refiero en el sector privado, sino también en instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? Donde la creatividad, pues, resulta ser más obligada que de ganas, porque tienes que sacar un montón de elementos para que funcionen las cosas como te lo imaginas o como lo estás planeando, o que se acerque mucho, ¿no? A lo que traes en mente. Debes de ser muy, muy hábil y muy creativo y no solamente para, no sé, luego asociamos mucho la creatividad con el arte y el arte me refiero al, no sé, a la pintura, al cine, pues a las bellas artes, ¿no? Pero en realidad la creatividad se aplica todos los días, en todo momento, en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Y cualquier persona puede ser considerado un creativo. Así sea el ingeniero más testarudo, es una persona creativísima en su ámbito, ¿no? Entonces, es por eso que la creatividad debe ser muy bien utilizada en todos tus ámbitos. Como te digo, en las instituciones públicas, por ejemplo, mm, tienes que ser hábil y creativo y tú lo experimentaste también muchas veces conmigo haciendo los proyectos porque tienes que sacar los recursos de donde sea, ¿no? Tienes que ingeniártelas para que los proyectos salgan de la manera adecuada y eso es creatividad. Y también tiene que ir enfocado no solamente en el trabajo, sino en tu vida, o sea, en tu vida diaria, debes y tienes, y a lo mejor te sale de manera natural y ni siquiera te das cuenta de ser creativo. Todo el tiempo somos creativos, todo el tiempo nos estamos ingeniando nuevas cosas, todo el tiempo tenemos historias mentales que a lo mejor algunas son historias negativas y nos dañan, algunas son muy positivas y nos elevan, pero todo el tiempo estamos creando, ¿no? Y creo que esa es la naturalidad del ser humano, estar creando. O sea, venimos aquí para crear y que lo tomemos así y que podamos hacerlo todo el tiempo y de manera constante, eh, creo que nos llena a nosotros como personas. No, y de acuerdo, y sabes que, o sea, creo que es una cuestión que luego muchos no tenemos como tan presente, porque, por ejemplo, siempre creemos que la creatividad va muy ligada a las cuestiones artísticas, ¿no? A los artistas como tal, o a gente que se dedica a los ámbitos creativos, de las industrias creativas. Y si tú escuchas, por ejemplo, un abogado, un arquitecto, no sé, un ingeniero, un doctor, y le dices, no, es que yo no soy creativo, o sea, yo no soy una persona creativa, y dices, pues, no, al contrario, o sea, la creatividad se aplica en la expertise de cada uno. O sea, no sé, por ejemplo, en el caso de nosotros como abogados, el simple hecho de que pienses cómo resolver un problema de alguien ya es algo creativo. O sea, digo, salvo aquellos que lo hacen todo de forma mecánica, sin pensar, pero normalmente siempre existe este análisis, este de, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a qué estrategia voy a emplear? Eso es creatividad aplicada a un ámbito profesional distinto de la publicidad, del marketing, pero es creatividad de una persona. Entonces, creo que es buena este punto porque sí nos hace entender que las personas somos creativas por naturaleza, pero no todos somos creativos en lo mismo. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el rol de quien estudia comunicación, porque la comunicación es yo debo de reconocer que cuando yo estudiaba en la licenciatura, a mí comunicación se me hacía una materia o una carrera como muy sin chiste. Decía, pues es que, ¿qué se estudia ahí? O sea, ¿qué ven ahí? ¿Qué Pero hacen? ya, X. sí, o sea, ¿qué haces? Pero ya cuando sales y entiendes la importancia que es comunicar, o sea, saber cómo dirigir y cómo mandar el mensaje correcto de cualquier cosa, o sea, tanto empresarial como político. O sea, es muy, y debe ser muy fino ese quien realiza esta tarea. Muy, muy fino. Fíjate que he tenido un montón de conversaciones así, donde me dicen, es que yo pensaba que la comunicación no servía para absolutamente nada, o sea, así tal cual me lo dicen, yo les digo, estudié comunicación. Y, y después con el tiempo se dan cuenta que sí, o sea, que realmente mm, es algo necesario y prioritario para toda la vida. En realidad, para que tú te puedas comunicar con otra persona, es ultra necesario que sepas comunicar lo que sientes, ¿no? Por ejemplo, mm, hay,
hay muchas estadísticas que nos hablan de los problemas que existen entre relaciones intrapersonales. O sea, puede ser entre la pareja, entre los papás, entre los hijos y así, ¿no? Que son como los mayores conflictos que hay, pero todo tiene que ver con la mala comunicación que existe. Porque comunicar no es simplemente hablar, ¿no? O sea, tiene un proceso muchísimo más complicado que eso. Y poder hacerlo de la manera correcta, de la manera adecuada para poder eh, emitir tu mensaje y que la otra persona entienda lo que estás queriendo decir. Bueno, ese es todo un proceso que cuando lo dominas y lo sabes hacer, entonces la comunicación es muy buena entre las personas y en realidad no tendría por qué existir problemas, ¿no? Pero sí, la comunicación es súper importante en todos los ámbitos. Y como te digo, estas personas que han tenido estas conversaciones conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Yo pensaba que la comunicación servía, ay, de repente me di cuenta que sí servía y pues sí, en realidad sirve para todo, como te digo, para tus relaciones sociales, personales, laborales, para todo. Y para poder transmitir el mensaje, por ejemplo, de tu empresa o de tu institución o de donde tú estés, siempre es muy útil la comunicación. Sí, sí, es elemental, aunque te digo, en su momento, y sobre todo yo creo que prejuicios de la propia preparatoria, prejuicios que llevan construidos de tiempo atrás, de sociedades o de generaciones que no entendían el valor de lo que es dar un mensaje correcto. Creo que por eso la gente llega a pensar una situación así, pero la verdad es que es muy interesante. Y sobre el elemento diferenciador que comentabas hace rato, bueno, eso nosotros, por ejemplo, sí lo conozco un poco por el tema de las marcas. Las marcas, como incluso su definición legal, sí te dice, las marcas sirven para distinguir. Su función es distinguir productos, servicios de competidores en un mismo mercado. Entonces, ese es el elemento principal. Si de ahí falla, si de ahí se desvía un poco, jurídicamente la marca tiene elementos que pudieran generar una controversia, ¿no? Y creo que es ahí donde dices, bueno, ¿cómo crear algo diferenciador en mercados tan competidos? Por ejemplo, los helados, que está saturado de michoacanas, ilegales todas, por cierto, pero está saturado de esto y que las imágenes son lo mismo. O sea, tienes que usar colores suaves, pues el helado, o sea, tiene que ser algo un dolor de cabeza, me imagino, ser diferenciador en lugares así, ¿no? Y fíjate que hablando de ser diferenciador, creo que lo más importante y lo que se tendría que hacer y cuando tú piensas en poner un negocio deberías de hacer es no pensar en que, por ejemplo, ahorita estamos en el ejemplo de los helados, de yo quiero poner mi heladería o mi paletería y ¿qué es lo que me va a hacer diferente al resto? O sea, ¿qué es lo que le voy a vender a la gente para ser diferente? Más bien, creo que podemos cambiar el enfoque y decir, bueno, ¿qué es lo que yo le voy a aportar a la sociedad con mis helados? Mm, Porque desde nuestra esencia es nuestro diferenciador único y especial que le va a aportar ese valor agregado a lo que estamos haciendo. Si desde mis helados yo voy a aportar, por ejemplo, que sean súper saludables para las personas que tienen diabetes, porque a lo mejor, no sé, algo, yo tengo diabetes, mi familiar tiene diabetes, ¿no? Y, y para mí es muy importante cuidar la salud de los diabéticos. Ah, bueno, pues entonces ese es mi valor agregado para mi negocio, ¿no? Porque lo estoy haciendo desde mi aporte a la sociedad, no desde mi enfoque de cómo voy a ser diferente para vender más. Cuando ujú. nosotros podemos cambiar esta visión de no vender más, sino más bien aportar más, creo que la retribución es muchísimo más grande, porque no solo hay retribución económica, también hay retribución personal y retribución por la contribución que se le hace a las demás personas, ¿no? Porque no solamente, pues, estás obteniendo el dinero, así tal cual, sino que estás generando un beneficio a los otros. Creo que eso es algo muchísimo más importante y es algo que realmente deberíamos pensar al momento de generar algo, un negocio, una empresa, lo que sea. Ok, o sea, ser auténtico al momento de generar un negocio, una empresa que refleje algo de ti, ¿no? Claro, que refleje lo tuyo y además que aportes un valor. Eh,
Que claro, siendo auténtico, como dices, ya estás dándole tu valor como persona a la sociedad, ¿no? Pero si además de eso estás pensando en solucionar una problemática que está actualmente en nuestra sociedad vista desde tu esencia, bueno, entonces eso ya es un diferenciador importante. Ujú, de acuerdo. De hecho, estas dos cosas podríamos decirlo, digo, yo en mi lenguaje legal complicado. eh, las marcas diferencian, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otra figura de la propiedad intelectual que son las obras artísticas. Precisamente las obras artísticas, lo que te dice la ley es, estas no pueden ser iguales, porque hay muchas que tienen la misma fuente de inspiración. Entonces, tienen que reflejar la personalidad de quien lo creó. Y tú puedes revisar, no sé, 1000 canciones y hay canciones que tienen el mismo tema, estas hasta se llaman igual, ¿no? Y no por eso quiere decir que sean iguales, sino porque reflejan sentimientos distintos. Creo que es más o menos aplicar esta lógica de cómo la personalidad de quien lo crea, de quien lo construye, podría incluso destacar en un negocio o en un lugar saturado, ¿sí? En una industria saturada. Y además esto de importarte la sociedad, ya lo decían, lo han dicho incluso, bueno, aquí un rector de una universidad medio famosilla que está siendo famosa, de ser socialmente responsables, ¿no? O sea, de que no solamente te importe generar ganancias, que es una idea muy, muy de los 70, de los 50, sino el hecho de que hagas y aportes a la sociedad, que no seas gandallín, o sea, que no hagas que te vaya, Sí. que se vaya todo o que busques solamente el dinero, ¿no? O sea, que contribuyas, que aportas, que beneficies con esto a alguien, ¿no? Y eso es desde el comportamiento de los jefes con sus trabajadores, o sea, respeta la jornada, paga las horas extras, eh, o sea, si generas desperdicios, mándalos a reciclar, no los tires a la calle, no sé, todo esta construcción de que tu empresa aporta a México y lo que tienes que hacer es construir algo mejor, no echarlo a perder, ¿no? Claro, es tener una cultura socialmente responsable y sobre todo, ¿sabes qué? Ahorita que mencionas lo de, pues, cuando tienes tu empresa, que respetes los horarios de los empleados y demás, ¿no? De esto. Creo que es algo que es aplicable cuando tú tienes conciencia de que las personas no están a tu servicio, sino que las personas lo que están haciendo es contribuyendo desde sus mejores dones a que todo crezca y sea mucho más fructífero, ¿no? Y cuando cambias este enfoque, entonces ves a las personas con su valor agregado, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y es que, bueno, yo soy muy de la idea que lo que peor puede hacer un jefe es ver en los demás como si fueran elementos de su propia empresa, ¿no? O sea, parte de su propia empresa. Son personas, o sea, son personas que tienen una vida, tienen sus preocupaciones, sus familias y están ayudándote, pero te están ayudando porque también ellos obtienen un beneficio de la ayuda, eso es una ayuda mutua, pero no puedes pedirles estas cosas fuera de sí de quédate, no sé, 18 horas, 16 horas y te vamos a pagar la pizza, ¿no? O ponte, lamentada esta idea de ponte la camiseta, esa frase es así como de, o sea, no, Tatúate la camiseta. sí, 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 claro, y dices, no, o sea, no tiene por qué ser así, digo, no es. No sé, me parece aberrante la idea que la gente siga promoviendo ese tipo de situaciones, porque para empezar la empresa debería de ponerse o debería de tatuarse a los empleados. Ellos son los que generan el dinero, no al revés. O sea, y creo que eso es lo que a veces, en ese tema, es meterse en muchas camisas, en muchos estilos, pero creo que las empresas sí deberían de ser más responsables con la gente y la empresa misma, si fuera responsable con ellos, los procurara más, generaría un ambiente eh, más noble, más productivo. O sea, creo que directamente podría funcionar así.
Fíjate que creo que todo tiene que ver con este proceso de evolución. Vamos, obviamente, poco a poco, pero se ve reflejado, sobre todo ahorita que lo estaba pensando en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, me voy a regresar un poco a lo que estamos hablando de vender, vender por vender. En las redes sociales, tú ya no consumes a la gente que te vende por vender, ¿no? Lo que haces es consumir a la gente real. ¿Por qué? Porque tú te quieres sentir identificado con alguien real, alguien que te esté hablando desde la honestidad y te diga, ¿sabes qué? Haciéndose ver sus virtudes y sus defectos. O sea, ya no existen las personas perfectas que nada más vemos el lado bonito de la historia, ¿no? Existe de todo y todo el mundo tiene su lado bueno y su lado malo, y si enseñas ambos, ahí es cuando haces clic con las personas, porque entonces te humanizas y, y tú como persona que sigues a los demás, dices, ah, bueno, pues esta persona se parece a mí y me hace sentido lo que está diciendo, entonces lo sigo. Y entonces así vamos transformándonos y vamos evolucionando, pero todos como sociedad, ¿no? Y va de a poco, muy de a poco, pero vamos evolucionando. Y esto lo vamos a ver reflejado a lo mejor ya en muchos años, donde todas las empresas sean socialmente responsables. Y ahora los problemas, bueno, y en ese entonces los problemas que se tengan a lo mejor sean otros, ¿no? Ya no va a tener que ver con esto, sino pues con otras cosas. Sí, sí, de acuerdo. Y además, el tema de los influencers se ha discutido mucho de que ya realmente no funciona. O sea, hace algunos añitos, no sé, unos 5 o 6, el tema de las marcas que contrataban influencers para promover productos era como top, ¿no? O sea, era la forma en la que podías llegar con la gente. Y no sé si lo vi hace una semana, semana y media, donde decían que eso ya no está funcionando, que ya las empresas incluso están dejando de pagar publicidad, porque creo que la gente se está dando cuenta que no es real. O sea, no es real lo que te están tratando de vender estas personas, que lo único que hacen es precisamente tratar de aparentar una vida que no tienen, ¿no? Creo que es el punto ahí en donde ya está, o sea, más bien disminuyéndose esta tendencia. Y no sé ahorita qué tendencia esté funcionando. Las personas reales, las personas que salen en TikTok, por ejemplo, que hay un montón que están vendiendo mucho, así, o no sé dónde está ahorita como el meollo principal. ¿Cuál es la tendencia principal? Sí, justamente, o sea, tendencia tal cual en las redes sociales es ser tú mismo y no estar vendiendo marcas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dices de los influencers, sí, funcionó un montón, pero ahora, si tú no usas los productos constantemente que estás diciendo que son súper buenos y que te gustan y que te funcionan, entonces pierdes credibilidad porque realmente no te están funcionando, ¿no? Entonces ahora bueno, creo que de hecho estamos mutando ahora de nuevo a la autosustentabilidad y a la autocreación de tus propios productos. Mm, He visto cada vez más personas que, que crean su propia crema, su propio shampoo, su propio todo, ¿no? O sea, como que estamos regresando otra vez a hacer las cosas por nosotros mismos. Y creo que tiene que ver también con quitarnos esta idea como del capitalismo y del consumo excesivo y sí, de todo lo que tiene que ver con el tema. Y la red que pues se va a poner ahora de moda probablemente, que ya está así como que con varios, pues ya tiene muchos usuarios y demás, se llama Be Real. Y esta red pues te permite mostrarte así tal cual, con la papada y sin filtros y sin nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que buscamos. Buscamos la realidad, buscamos conectar con otras personas. Queremos tirar estos estereotipos de la gente perfecta que tiene cara perfecta, cuerpo perfecto, empleo perfecto o trabajo perfecto o empresa perfecta, que gana un montón, que tiene el carrazo, que tiene la super ropa, que viaja por todos lados. Eso sabemos que pues, no es así, ¿no? Todo el mundo pasamos por altibajos. La idea es regresar.
lo veo como muy cíclico con todo, o sea, como que vamos a regresar a lo que alguna vez fuimos otra vez, ¿no? Y a lo mejor otra vez regresamos a lo que estamos haciendo ahora, un poco más evolucionados y así vamos a estar yendo hasta que encontramos en algún punto, un punto medio, ¿no? Que nos estabilice un poco, que no seamos tan extremistas en las cosas. Sí, sí, sí. Y además, ¿sabes qué? Creo que el tema es que la publicidad, por ejemplo, en redes sociales, aunque podemos decir que es nueva, o sea, no digo, tendrá que tener unos 20 años, pero no es la misma publicidad que se hacía, no sé, en los noventas, por ejemplo, cuando yo era chico, la publicidad en la televisión y todo, no mostraban mucha gente, o sea, no mostraban muchos actores, sino lo que te trataban de vender era precisamente los productos, las campañas de publicidad, lo que te vendían eran como, ah, mira, ese, no sé, me acuerdo de las pistolas de agua Nerf, ¿no? Que el comercial era como súper divertido, o lo mismo de los coches de Hot Wheels, cosas así, lo que te vendían era como que la idea de que el producto era cool. Y luego terminan, bueno, llegó Facebook, Instagram, y lo que trataron de hacer es como idealizar a las personas, o sea, idealizar ciertos modelos de persona como ejemplo a seguir. Y pues si fulanito usa la marca Perengana, pues entonces es una marca que debes de comprar, ¿no? O sea, pero con esta idealización excesiva de las personas, que afortunadamente ha ido menguando, ha ido disminuyéndose, porque ya creo que todos estamos conscientes o sea, no es real, no es real, nada de lo que te están diciendo ahí es real, entonces como que buscas regresar a esta esencia de dime las cosas que funcionan, véndeme las cosas que son prácticas, que pueden hacer una diferencia, ¿no? No me vendas el modelo del corporativo fulanito de tal que viaja en un Mercedes y está todos los días viajando por el mundo, porque difícilmente ese modelo aspiracional se puede cumplir por el 90% de las personas, ¿no? Claro, y sí, si te fijas ahora, la publicidad o lo que más aparece, sobre todo en Facebook, es el producto mismo. O sea, en realidad no se Ujú. meten como en tanto rollo de que la persona lo usa y que se siente fantástica y así, ¿no? Obviamente Sí. ya si te metes a cada marca, sí, pues está la experiencia, ¿no? De la experiencia de utilizar el producto, pero en realidad no hay como, mm, pues este bombardeo excesivo de, de que lo ves por todos lados con todos los influencers, ¿no? De Ujú. Instagram, de Facebook. Sí, claro, y que era hace unos añitos, eso era la tendencia, o sea, todos usaban lo mismo, todos usaban lo mismo. Aburrido, la verdad. Pero, o sea, aburrido, pero eficiente, ¿no? En su Funcionaba. época. Sí, funcionaba muy bien. Y ahora estamos todos en nuestro nuevo despertar como humanidad y estamos pasando, ¿no? Como de nivel hacia, hacia la realidad, hacia lo que somos nosotros. Entonces, amiga, a ver, por ejemplo, eres maestra en marketing digital, es un tema que dominas y aparte, bueno, les voy a dejar las redes sociales para que la sigan, tienen muy buenas fotos en sus redes. Eh, ¿Qué consejo, por ejemplo, una persona que quiere poner un negocio, el negocio independientemente de lo que sea, quiere poner un negocio, lo quiere promocionar a través de Instagram, Facebook, o no sé, hasta TikTok o la nueva red social que desconocía hasta el día de hoy? ¿Qué le recomiendas que proyecte, que promocione? ¿En qué sentido pueden ir las publicaciones? Paso número uno, y creo que eso no te lo puedes brincar, es primero conócete a ti mismo y conócete qué valor agregado le puedes dar a la sociedad. Una vez que tú tengas súper bien definido eso, bueno, entonces ya es momento de definir el público objetivo, por ejemplo. ¿A qué público te vas a dirigir? No es lo mismo emitir un mensaje a niños que a personas adultas mayores, a jóvenes, a mujeres, a hombres, no es lo mismo. Entonces hay que segmentar muy bien nuestro público objetivo. Una vez que tengas definido muy bien el público, entonces ahora sí hay que generar un mensaje. Como te decía, pues no es lo mismo venderle las paletas de hielo a las personas adultas mayores que a unas chavitas de 20 años, ¿no? O sea, el mensaje cambia completamente.
Entonces hay que definir el mensaje, pero en la definición del mensaje yo les diría que piensen en la disrupción. O sea, normalmente la venta de las cosas es como siempre muy positivo, siento, como esto te va a hacer feliz y te va a ayudar y que no sé qué, ¿no? Mm. ¿Por qué no le damos la vuelta y a lo mejor obviamente no que saques cosas negativas, ¿no? Pero a lo mejor utilices un tema polémico, puede ser, para que hagas un poco de disrupción a la hora de vender tus servicios. O sea, que trates justamente de pensar fuera de la caja y de todo lo que normalmente se hace para que tú puedas dar a conocer qué es lo que estás haciendo. Creo que también es importante que no te pongas a vender, o sea, la primera, de si estoy haciendo mi negocio de paletas y ya, voy y te vendo la paleta, ¿no? A lo Ujú, mejor puedes ofrecer, regalar algunas muestras, algunas paletas, eh, darle un plus a tu servicio. A lo mejor, no sé, no solamente la paleta, sino una paleta se me ocurre, por decir cualquier cosa, como estos, son como papelitos que se les ponen en la base de la paleta para que ujú. cuando escurra no te estés ensuciando los dedos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, como pensar en un extra que puedas hacer, ¿no? Para, ahora sí que cuando la gente pruebe tu servicio, porque se lo regalaste, no porque se lo vendiste, bueno, te empiecen a consumir y te empiecen a recomendar y empieces a crecer poco a poco. Creo que un problema muy grande que ahorita se experimenta es que se te ocurre la idea, quieres venderla y quieres venderla ya. O sea, Ujú. como que vender 100,000 pesos en un mes. Y pues, no, o sea, necesitamos ser muy realistas y decir, bueno, los negocios puede pegar, ¿no? Puede pegar y que te hagas súper famoso y a lo mejor viral porque manejas muy bien tus redes y vendes un montón. Pero normalmente no es así porque todos los procesos son lentos. O sea, hay que acostumbrarnos a eso. Los procesos son lentos, implican tiempo, implican esfuerzo, implican dedicación. Y un proceso que te vaya a generar algún beneficio o o que te marque de manera significativa, mínimo tienes que hacerlo un año. O sea, probablemente cuando me escuchen decir un año digan, no, o sea, es demasiado, mucho tiempo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que todo es rapidísimo y si no sé, nuestra página en Google se tarda más de 0,02 segundos, ya estamos así como que, ¿por qué se está tardando tanto, no? Pero mm, hay que acostumbrarnos a eso y a lo mejor es difícil, a mí me ha costado trabajo, pero he entendido que darle el tiempo necesario a las cosas es primordial. Uno, para que salgan bien y otro, para que no sientas una presión y un estrés constante contigo mismo. Eso es algo importantísimo porque cuando te estresas contigo y te presionas y te frustras, entonces te bloqueas. Y cuando te bloqueas ya no hay un flujo justo de la creatividad y del disfrute y del amor por lo que estás haciendo. Cuando esto se derrumba, entonces ya no tienes la misma vitalidad y lo mismo que ofrecer que cuando está como al tope en tu energía, ¿no? Entonces, es algo muy importante, que vayamos lentos y con calma. O sea, no lentos para alentar el proceso, ¿no? Sino con calma, con tiempo, que si, por ejemplo, el registro de marca se lleva, por decir algo, 3 meses, bueno, pues no pasa nada que se lleve los 3 meses, porque luego hay gente, y no me vas a dejar mentir, que se me estresa y quiere que las cosas se hagan así como de, ya, necesito mañana la aprobación del registro de mi marca, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pasó con un cliente hace unos años que de verdad estaba, pues me hizo ir hasta que lo presentara en físico porque luego, bueno, en el trámite de registro de marca yo lo puedo firmar digital por el cliente, ¿no? Pero este dijo, no, 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 yo lo quiero firmar, yo quiero presentar. Dije, ¿sabe lo que va a implicar que eso suceda? Dijo, no, pero es que yo quiero que aparezca, no quiero dejárselo a terceros. Y yo de, bueno, está bien. Fui, lo firmó y lo presenté, ¿no? Si de por sí es lento
presentarlo así hace que sea el doble de lento, ¿no? Tardó como 8 meses. Y luego me dice, ¿y por qué tan lento? Lo hubiera presentado digital. Y yo o sea, ¿Qué onda, señor? ¿qué onda? O sea, señor, usted fue el que dijo que no quería que lo firmara yo, que quería firmarlo usted, que para que estuviera más seguro, o sea, yo no sé entonces para qué contrato un abogado si lo que quiere es hacerlo como le da la gana, Como ¿no? usted quiere. Sí, 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 o sea, y luego sabes aparte cuál es el problema, que como que le urgía, y ya cuando las cosas surgen, se salan, la verdad. A ese registro le salieron todos los inconvenientes que pudieras imaginarte en el trámite. Todos. Lo logramos obtener porque era fácil discutirlo, pelearlo, pero se tardó un año y medio, algo así, en que se diera todo porque el señor hizo malas cosas al principio, todo así rapidito y a cierto modo. Y además, siempre le he dicho, si dices que es urgente, salen las cosas. O sea, por alguna razón de echas la mala suerte y pasan las cosas que tienen que pasar. Yo por eso digo, o sea, deja que las cosas fluyan, o sea, no pasa nada, pero sé consciente de cuánto tiempo tarda. Un registro de marca tarda 6 meses. Cuando bien nos va, tarda 6 meses. Debes de tenerlo en cuenta. Yo he entregado registros de marca de negocios que ya quebraron. O sea, me lo piden y ya cuando se los doy me dicen, no, es que ya dejó de funcionar. Dice, Ah, sí, o sea, entonces, ¿para qué la sí, registramos? Si no va a ser sí, una prueba, ¿no? exacto. Justo también eso pasa con muchos emprendimientos que inicias un negocio y como ves que a los 6 meses ya no pegó, ya lo quitas. Y pues no, o sea, no funciona así. Creo que debes de estar ahí en el negocio unos 2 años mínimo para que pues haya como movimiento, ¿no? Claro, las redes sociales han agilizado mucho y todo se vuelve un poco más rápido, sí, pero aquí lo importante es tener constancia y por eso te decía que es muy importante que hagas las cosas desde tu pasión y desde el amor que tienes, porque si no tienes pasión y amor, rápido se derrumba todo. Cuando tienes pasión por hacer las cosas, no importa si vas a vender o no vas a vender, porque lo estás haciendo porque quieres hacerlo. Ujú, Por ejemplo, conozco a una persona que hace macetas. Entonces, esta persona ama hacer macetas, le encanta hacer macetas y tiene años haciendo las macetas, ¿no? Y si se vende o no se vende, si hay temporadas bajas, no importa, porque, claro, tiene que tener un buen sistema financiero, administrativo y demás, ¿no? O sea, tiene que tener bien las cuentas y todo para poder sobrellevar estos meses donde no hay venta. Pero, pon tú, 3 meses no hay venta, pero por esos 3 meses no vas a traer abajo el negocio, ¿no? Y a quitarlo y a poner otro. No se trata de eso. Por eso te decía que es súper importante primero encontrar eso que te apasiona, eso que tú quieres ofrecerle a la sociedad y una vez que lo tengas, entonces ahora sí viene todo lo demás, porque entonces ya la adversidad que se presente no va a jugar en tu contra, sino al contrario, tú puedes encontrar elementos que te hagan sobrellevarlo de mejor manera, ¿no? Y salir victorioso. ujú. Sí, 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 de acuerdo, completamente de acuerdo. Y es que tiene sentido. O sea, no porque te vaya mal un rato, quiere decir que a lo mejor la idea no es buena. Simplemente necesita su proceso de nacimiento, de maduración, de crecer. O sea, no puedes de la noche a la mañana. Pues ojalá si fuera, pero no es así. O sea, tienes que tener la paciencia y la conciencia de que lleva tiempo y que es un proceso que hay que hacer y que tienes que crecer, ¿no? O sea, tú mismo también tienes que ayudarlo a crecer, porque si no, se va para afuera. Y eso creo que aplica para todos, igual en los despachos jurídicos. O sea, uno nos gustaría que nos llegaran clientes diario, o sea, de verdad, todos los días, pero a veces no pasa, o sea, y no por eso quiere decir que te deja de gustar. Simplemente tienes que entender que las cosas tienen un tiempo, o sea, de formación. Muy bien. Y luego, amiga, a ver, el tema del marketing digital es, o lo entiendo como la publicidad ya especializada en redes sociales, ¿no? Eh, Aquí siempre he tenido como un tema, porque hay muchas cuestiones jurídicas que se deben de valorar, requisitos, luego también hay temas de marcas,
de copyright también, que entran en juego, siempre entran en juego en la publicidad digital. Pero, ¿cuál dirías que es como la estrategia principal que debe de seguir alguien que va a montar un negocio? O sea, más allá del mensaje que quieras comunicar, que ya quedó que era auténtico, ¿cuál es como que el tip que dices, esto le ayuda en general o en general le ayuda a todos? Creo que tienes que volverte muy analítico, analítico de, sobre todo, bueno, primero hay que estudiar la, las tendencias, hay que estudiar al mercado, hay que estudiar la competencia, es muy importante para saber qué es lo que están haciendo, el mercado qué es lo que pide, hacia dónde va la tendencia. Estas tres cosas creo que son fundamentales a la hora también de incursionar en el mundo del comercio digital, porque si tú no estás presente en estas tres áreas, entonces te puedes quedar perdido, ¿no? Y a la deriva, sin saber qué hacer o cómo hacer. Obviamente, claro, siempre, pues tienes que prepararte, ¿no? Ahorita tenemos un montón de información a la mano gratuita que puedes encontrar, pues un curso gratuito de lo que sea y te vas armando herramientas, ¿no? Luego hay cursos que puedes pagar por módicas cantidades que te van diciendo más o menos cómo irle haciendo. Bueno, por ejemplo, cómo hacer publicidad directa en Instagram, que ahorita es tendencia en TikTok, en Twitter, en Facebook, o sea, en todas las redes sociales, siempre hay mm, dónde poder encontrar información. Porque si tú te avientas nada más sin conocer nada y te avientas a la deriva, bueno, pues entonces probablemente no vayas a tener éxito, ¿no? Pero esto es porque pues estás haciendo las cosas sin conocer lo que hay detrás. Y aplica para cualquier cosa, no solamente para esto. Si tú vas y haces lo que sea, eh, sin conocer previamente de qué se trata, pues entonces sí aprendes, pero aprendes más lento también porque estás aprendiendo a base de prueba y error. Mejor prepárate, adquiere las herramientas necesarias, adquiere conocimientos, métete a cursitos que en realidad existen muchos de manera gratuita. La pandemia vino a abrirnos un mundo infinito de posibilidades justo con los cursos gratuitos, entonces hay mucho de dónde agarrar. Y entonces te vas haciendo de herramientas que te pueden ayudar, que te pueden facilitar estos procesos, analizas a la competencia, analizas tu mercado y, y una vez que tengas esto, bueno, entonces vas a poder empezar a, a generar, a generar contenido a lo mejor que te pueda ayudar a generar ganancias también, ¿no? Pero pues sí es súper importante tener conocimiento y sabes que animarte a hacer las cosas, porque luego también si te trabas en el, es que no estoy lo suficientemente preparado y es que no tengo las suficientes herramientas, no, o sea, tampoco. Está bien lanzarse con herramientas, pero vas aprendiendo sobre la marcha, o sea, nunca estás preparado al 100 para incursionar en nada. En ningún negocio, en ninguna empresa, en nada. Nunca vas a estar 100% preparado. Muchas de las cosas las aprendes en el camino. Entonces, esto pues también es importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, estamos hablando de que es un mensaje para quienes están empezando y quieran como ir generando un negocio en estas redes sociales, porque lo ideal sería pues, que vayan con un experto, digo ya, después de cierto tiempo vayan con un experto que les pueda realizar precisamente el estudio de mercado, que no es sencillo, el branding general del negocio, qué es lo que vas a vender, cómo vas a vender, qué mensaje vas a usar. O sea, la verdad es que es una profesión muy interesante y muy compleja a nivel técnico. Entonces, empezar, a lo mejor sin recursos, está bien, anímate a hacerlo. O sea, investiga, trabaja, prepárate, pero en un momento en el que quieras ya brincar, ya hacer las cosas más pro, o sea, también pide ayuda, ¿no? O sea, busca quién te puede ayudar. Otra pregunta, y esto siempre se lo he querido preguntar a alguien que ha estudiado marketing. A una empresa, la que sea, ¿qué tanto le puede servir tener likes en Facebook o en Instagram, seguidores? O sea, porque luego están como clavados de, tenemos tantos seguidores. O sea, ¿sí repercute en algo el hecho de tener likes y seguidores en las redes sociales? Ahora no.
En realidad no importa el número de seguidores, sino el número de interacción que tengas con los usuarios. Puedes tener 1 millón de seguidores, pero en tus publicaciones a lo mejor tienes 10 likes. Entonces estamos hablando de que en porcentajes no hay un buen engagement. El engagement es esta relación que hay usuario-empresa, ¿no? Ujú. O prestador de servicios. Si no existe esta buena relación entre ambos, entonces estamos hablando de que nuestras estrategias no están funcionando, ¿no? Puedes tener 10 seguidores y esos 10 seguidores están constantemente compartiendo contigo, te comentan si le dan like a tus publicaciones, comparten tus publicaciones y demás. Ah, bueno, estamos hablando de que tienes un engagement del 100%, lo cual no es real, ¿no? O sea, eso no existe, pero si hablamos de porcentajes, lo ideal sería llegar entre un 10 y un 20%, más o menos aproximadamente. Pero en realidad, o sea, siendo muy puntuales, el número de likes no es relevante. Lo que es relevante es generar la comunidad necesaria para tu servicio. A mí qué me importa si yo estoy vendiendo paletas, que me siga, no sé, Gobierno del un, estado. sí, gobierno del estado o un aficionado al deporte o no sé, como cosas muy específicas, ¿no? A mí me interesa que me siga mi comunidad de personas que les encanta los postres, no sé, y que además, si tengo mis helados para diabéticos, pues que es mi comunidad de personas que tienen algún padecimiento o un familiar, ¿no? Que tenga este padecimiento. Pero no es tan importante. Luego la gente se obsesiona con eso y no es necesario. O sea, lo necesario es generar comunidad y a esa comunidad ahora sí venderle y ofrecerle tu servicio y ofrecerle tu valor. O sea, a esa comunidad. ¿Qué te importa venderle a los 7.000 millones de personas que existen en el mundo? Pues no, mejor genera mucho valor y a esas 100.000 personas o 10.000 o 1.000 o 100 personas que te siguen, a ellos véndeles tu valor, ¿no? Ok, sí, es que eso es algo que luego a veces me pasaba en algunos lugares donde he trabajado, que se clavaban mucho con cuántos likes y cuántos seguidores tenemos. Y digo, bueno, es que hay muchas veces que incluso eso se puede pagar para que te generen esos botoncitos. Pero tienes razón, luego lo siguen 10.000 y en cada post que pongan le dan 3 personas y un bonito, ¿no? Hasta él mismo le da like, o sea, la Sí. publicación que no se va sola. Entonces, creo que es interesante el tema de la comunidad porque es un concepto que no tenemos en las redes sociales. O sea, generar que la gente se sienta parte de o con la confianza de poder compartir tu contenido, comentarte, que tú les contestes. O sea, que se sientan parte de, ¿no? Y eso es algo que creo que a lo mejor ustedes lo entienden bien, pero nosotros que estamos de afuera todavía seguimos con este temita de cuántos seguidores, cuántos views, cuánto tenemos, y creo que eso no es importante, o sea, es el convivir, ¿no? Con las personas, lo que decías. Y si tienes presente eso, cambia mucho la percepción de lo que tienes que hacer al momento de generar el contenido. Claro, porque ya no estás pensando en, le voy a vender a todo mundo, pero, está la Ujú. persona que a lo mejor no le gustan mis paletas de fresa, ¿no? Y bueno, existe de todo, ¿no? En el mundo. Pero sí, la idea es generar conversación con la gente. ¿A ti qué te hace sentir disfrutar una paleta de fresa? Ah, bueno, ya la persona te contesta y entonces tú le dices, yo siento lo mismo, ¿no? O sea, como esas cosas que te hacen ser parte de una misma comunidad y que te hacen a ti como usuario seguir a alguien y decir, esta persona me entiende. O sea, somos como amigos sin conocernos, ¿no? Es como un poco la idea, ir encaminado hacia allá. No solamente, como les decía, vender por vender. Ujú. Es lo que sucede, por ejemplo, con los artistas famosos que tienen su grupo de fans, ¿no? O sea, millones y millones, pero ellos de alguna manera, por no sé qué razón o motivo, se sienten parte de una comunidad siguiendo a esta persona, ¿no? Y comparten y dicen, y que si ya sacó una nueva canción que es dedicada a fulanito, perenganito, entonces ya incluso ellos mismos lloran también con la canción, o sea, cosas así. Creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, este tema y ojalá
y esto se llevara más, o sea, se entendiera más y se llevara más profundo porque entiendes entonces qué es lo que tienes que hacer. O sea, generar más, pues, es que no son usuarios, es gente como seguidores, pero no me gusta esa palabra, sino gente que puede compartir contigo, ¿no? O sea, es bueno, es muy interesante este tip que nos das. Y es la forma, o sea, realmente en las redes sociales pues no te ven todos los días ni nada, entonces es la retroalimentación continua de ellos contigo, es lo único que hace como este sentimiento de fidelidad, ¿no? O sea, de, pues lo voy a seguir y a lo mejor lo contrato a él porque pues él está más pendiente de lo que hago o me contesta o le da un like a mi publicación, qué sé yo, cosas así que pueden ser tontillas, pero que significan mucho para alguien, ¿no? Claro, que le comentes la foto a alguien y que esa persona te diga muchas gracias, o sea, o te ponga un corazoncito, o te ponga cualquier cosa, ya dices, Ujú. me hizo caso, ¿sabes? Sí, Eso exacto. genera un valor impresionante. Un tip para las personas que estén ahí publicando cosillas en redes, es que estén atentos la primera hora, a partir de la que publiquen su contenido. Si publican X cosa, estén atentos toda esa hora a comentarios, a reacciones y todo. ¿Por qué? Porque entonces el algoritmo de Instagram lo detecta como una publicación mm, que debe ser mostrada a más personas. Y me refiero a que, por ejemplo, tú publicas algo y alguien te comenta. Entonces tú, durante una hora, es nada más una hora. Durante esa hora, tú le estés contestando casi como en tiempo Real, real. ¿no? Ajá, sí, le contestas y listo. Y así todas las personas que te comenten, a todas las personas les contestas lo que sea y les reaccionas también. Y entonces el algoritmo de Instagram detecta que es una publicación popular y la muestra cada vez a más personas. La muestra a seguidores y a no seguidores. Entonces, pues ahí les va un tip para sus redes sociales. Muy buen tip, muy buen tip. Y bueno, amiga, para cerrar, ¿cuál sería el mayor reto que actualmente crees que existe en este tema del marketing, la publicidad digital? Creo que el mayor reto es conectar con otras personas. Estamos ahorita muy enfocados en vender y por eso soy tan insistente en ese punto, que no hagamos las cosas por vender. Creo que nos cuesta mucho conectar con otros y es algo, porque lo sobrepensamos, en realidad no es porque sea difícil, es porque está sobrepensado. A mí me gustaría que se diera el tiempo de analizarse a sí mismos, porque desde ahí, desde la esencia, parte todo lo demás, ¿no? Entonces, lo veo como un reto que no es imposible de pasar, pero sí como un proceso muy complicado porque nos da miedo voltear hacia adentro, ¿no? Entonces, quitarse eso, quitarse ese miedo y tener siempre en mente que estás hablando, o sea, que la persona que está al otro lado de una pantalla es otra persona, igual que tú. O sea, igual con un montón de miedos, con un montón de frustraciones, con un montón también de momentos bellos, es otra persona más. Entonces hay que conectar. Ujú. Muy bien, me agradó mucho ese mensaje y creo que de eso se trata. En última instancia, las redes sociales se crearon y su primer argumento, especialmente cuando se creó Facebook, era precisamente el hecho de conectar con las personas con las que no estabas cercano. Era su finalidad, ¿no? En su momento, así te lo vendían de, bueno, pues si tienes familiares que no ves casi y todo, pues con las redes sociales puedes estar como pendiente. Entonces creo que después se desvirtuó y salieron un montón de cosas. Se degeneró mucho, pero creo que la esencia es esa, conectar, estar pendientes unos de otros. Y eso es lo bonito de estos canales de comunicación, que la televisión, la radio, el cine, al ser más unipersonales, más un canal donde uno es un agente pasivo de la información, pues no brindan. Entonces, es muy bonito mensaje. Bueno, ya llevamos una hora. Amiga, muchísimas gracias por la plática. Creo que es un tema que en lo personal me apasiona, se me hace muy interesante,
tal vez si yo no estudiara derecho, esto fuera una de las cosas que estudiaría más a profundidad. Y bueno, no va a ser la única vez que vayas a estar aquí. Digo, hay un montón de cosas que podemos comentar, pero bueno, hoy lo dejamos aquí. Ojalá que todos los que nos vean les interese y entiendan esto. Creo que dejamos información muy, muy, muy valiosa. Para antes de terminar, por favor, te encargo una pose para la portada de YouTube, ¿va? Una, dos y tres. Listo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Sigan pendientes de más contenido que les podemos ofrecer a través de nuestras redes sociales. Que a partir de ahora vamos a aplicar también los tips que nos acaban de dejar el día de hoy. Estén muy Súper bien. bien, pues muchas gracias. Gracias por invitarme a tu espacio. Me encantó platicar contigo y sí, tenemos siempre miles de temas de conversación. Espero que les sirvan todo lo que hablamos y, y que no se haya escuchado tan disperso, porque luego en nuestras pláticas nos dispersamos un montón y hablamos de un montón de cosas, ¿verdad? Así como escucharon esta plática, así era nuestro chismecito en el diario. Igualito. Igualito. De eso se trata. O sea, ser auténticos, lo que estábamos hablando, de ser auténticos y mostrar las cosas tal como son. Muchísimas gracias, Gracias. amiga.